Dejamos ahora a Nelson. Buenas tardes, Nelson Urdaneta, Departamento de Ingeniería y Diseño. Bueno, en honor a la hora que ya se torna un poco pesada, vamos a tratar de hacer esta presentación un poco lo más dinámica que podamos para que no nos atrape la hora de almuerzo y empecemos a sentirnos un poco pesados. Lo que nos trae acá a conversar un poco es el informe de revisión de cumplimiento normativo, que ya ha sido nombrado en varias presentaciones anteriores, y del que rescatamos 5 temas que a nuestro entender desde el Departamento de Ingeniería son importantes conversar hoy día con ustedes. Como primer tema tenemos cómo está estructurado de manera muy general el Departamento de Ingeniería y Diseño y presentar un diagrama de flujo con una mirada muy simplificada de cómo nosotros en el contexto de lo que hacemos como ingeniería vemos cómo todos los proyectos convergen a un punto del que vamos a conversar más adelante. Luego mostrarles a manera ilustrativa algunos incumplimientos normativos, algunos ejemplos con los que nos conseguimos día a día cuando nos toca revisar los antecedentes técnicos que nos llegan a través del Departamento de Proyectos, producto de las solicitudes de servicio para la revisión de cumplimiento normativo. Aquí hay que hacer una acotación muy importante, la idea no es acusar a nadie, es simplemente mostrarle los incumplimientos que terminan siendo reiterativos y que eventualmente vemos con mucha frecuencia cuando revisamos los antecedentes, cuando revisamos diagramas lineales funcionales, cuando revisamos planos de disposición de equipo, planos de disposición general de instalaciones. Como tercer punto o tercer tema, mostrarles un poco cómo está estructurada la planilla con la que generamos el informe de revisión de cumplimiento normativo y un poco la automatización de cómo lo hacemos hoy día para identificar las exigencias de diseño contenidas en los diferentes capítulos de la norma técnica y que la aplican a cada proyecto dependiendo del segmento en donde se encuentre, dependiendo de las características operativas, como por ejemplo si es una subestación, si es una línea de transmisión, si está operando en 500 kV, 220 kV y así sucesivamente. Luego mostrarles un poco una estructura que planeamos publicar en nuestra página web y que va a ser un documento de ayuda para ustedes que les permita hacer un prechequeo rápido de cómo están en términos normativos con su proyecto antes de que sometan a evaluación el mismo. Y por último, mostrarles un poco el diagrama de flujo que está dentro del anexo técnico de las exigencias mínimas técnicas de instalaciones que se interconectan al sistema, al DCI, ver cómo estratégicamente, en qué etapa podemos abordar la revisión de cumplimiento normativo y por qué nos conviene, o a ambas partes, a ustedes, tanto ustedes como nosotros, que una vez que iniciemos el proceso, ustedes entren en la información. Bueno, lo primero es comentarles que el Departamento de Ingeniería y Diseño está estructurado básicamente por 4 especialidades: la especialidad de subestaciones, la especialidad de protección y control, especialidad de estudio y conexiones, a la que pertenece mi colega Eric, que acaba de conversar con ustedes, y la especialidad de líneas de transmisión, obras civiles y medio ambiente. Para los efectos del informe de revisión de cumplimiento normativo, las especialidades de subestaciones y protección y control trabajan de manera conjunta para el desarrollo del informe, dado que el diagrama lineal funcional trae todos los esquemas de protección, la disposición de equipo presenta topología de la subestación y cómo tenemos los equipos. Así que estas 2 especialidades han venido trabajando de manera conjunta para desarrollar el informe. En esta lámina, como les comentaba, tenemos un diagrama de flujo con una mirada muy simplificada, pero para entender un poco a dónde apunta y cuál fue el origen de este informe de revisión de cumplimiento normativo. Nosotros identificamos principalmente 3 posibilidades o 3 situaciones que dan origen o que hacen que nazca un proyecto. El primero es la resolución exenta 154, que aborda los temas y condiciones que aplican al régimen de acceso abierto. Los proyectos regulados que vienen a través del plan de expansión de la transmisión y que son decretados. Y el artículo 102 de la Ley General de Servicios Eléctricos. Indiferentemente de la vertiente en la que cada proyecto nazca y se ubica, nos podemos dar cuenta que todos convergen al anexo técnico y al proceso de interconexión de instalaciones. Entonces nos empezamos a dar cuenta que era necesario hacer una revisión de cumplimiento normativo que fuera expedita, que fuera rápida y eficiente, y que lejos
de incrementar tiempo o de complejizar el proceso, lo simplificará. Para hacer esta revisión de cumplimiento normativo, nosotros como ingeniería hemos identificado tres documentos que son de suma importancia. Lo primero, y ya se ha hablado en presentaciones anteriores, es el diagrama lineal funcional, el DUF, que ya ha sido comentado por nuestros compañeros de Infotécnica y del cual sabemos que hay un documento que indica cómo debe venir desarrollado, qué información debe contener. Así que aquí no hay mucho que comentar. Por otro lado tenemos el plano de disposición de equipos eléctricos, el DE, y el plano de disposición general de instalaciones, que nos permite detectar ciertos incumplimientos normativos que a priori no se pueden ver en el diagrama lineal funcional, como por ejemplo distancias eléctricas, separación, disposición de las barras, la disposición de planta, de cómo se aborda el crecimiento futuro de una instalación, cómo impacta una conexión en el desarrollo o en el crecimiento de esa instalación, y que solamente pueden ser pesquisados a través de estos dos planos. Los incumplimientos normativos. Tenemos tres aristas identificadas acá. Generalmente los incumplimientos de diseño vienen dados por incumplimiento de los artículos normativos, a la ley. En este caso tenemos conexiones a barras sin espacio disponible. Cuando digo conexiones a barras sin espacio disponible es que se hace uso de espacio físico en subestaciones, pero no realmente de paños que estén disponibles en las subestaciones, dada la topología de la misma. Es decir, yo puedo tener una topología interruptor y medio que me permite por diagonal tener dos conexiones en línea y sin embargo tener una tercera conexión en un extremo de la barra. Y eso se los voy a mostrar a continuación. Tenemos también los sistemas de medida de transferencia que hacen alusión al artículo 429, que entre otras cosas pide exclusividad del núcleo para los sistemas de facturación. Salas de control ubicadas debajo de líneas de transmisión y barras en las subestaciones, que va un poco en contraposición a lo indicado por la NSEC 5, si mal no recuerdo, en el artículo 108. Y incumplimiento normativo de los tiempos de operación contenidos en el artículo 545, producto de operaciones secuenciales, cuando tenemos operaciones en zonas muertas, en topologías como interruptor y medio o barra principal más barra de transferencia. Desde el punto de vista de seguridad de acceso abierto, tenemos instalaciones en donde tenemos esquemas de protección y control diseñados que, si bien es cierto, técnicamente operan, funcionan, están sometidos a ciertas vulnerabilidades, dado que confieren la responsabilidad a un solo equipo, que puede ser muy eficiente, pero que eventualmente puede estar indisponible. Y por último, para los proyectos regulados, proyectos que, si bien pudieran estar concebidos dentro del cumplimiento normativo, difieren del alcance de sus respectivos decretos. Para esto último, nosotros como área de ingeniería solo notificamos al área encargada para que tome las acciones necesarias. Aquí tenemos el primer ejemplo. Esto es una topología de interruptor y medio, no se ve muy bien. Como les dije al principio, son imágenes ilustrativas, así que tienen un pequeño corte, pero nos damos cuenta como hay una conexión hacia el extremo final de la barra. Hay una conexión que sale acá y va hacia alguna instalación. La idea no es entrar en el detalle técnico, porque la verdad es que estos incumplimientos cada uno por sí solo da para un día, medio día de discusión técnica, porque en términos de diseño nadie tiene la verdad absoluta. Hay muchos tipos de diseño, todos funcionan, pero el llamado en este caso es a que nuestros diseños conversen plenamente con el cumplimiento normativo. Lo que les comentaba del artículo 429, núcleo del TC, equipo de facturación, seriado con un controlador. Esto incumple lo que indica el artículo 429 de exclusividad del núcleo para el sistema de facturación. Tenemos algunos planos de disposición de equipos en donde vemos salas de control metidas inmediatamente debajo de las barras. Si bien es cierto, esto es una solución técnica que pudiera funcionar, tiene algunas circunstancias que podrían generar una situación que va contra la seguridad de las personas y la seguridad de las instalaciones. Artículo 545, equipos primarios. Aquí vemos como en una diagonal de interruptor y medio me falta un TC adyacente a la barra.
Así que realmente cuando voy a tratar de desarrollar las zonas de protección, me doy cuenta que tengo algunas zonas de protección que no están, y frente a una operación secuencial, esto es algo técnico, pero trataré de decirlo de la manera más general posible. Si bien es cierto, funciona, hay la operación secuencial, pero no despejo la falla en el tiempo solicitado por la norma. Acá, esta es una situación que, si bien es cierto, no está de manera explícita hoy día en la norma técnica. Esperamos que este tipo de situaciones las recoja el desarrollo del anexo técnico de diseño de instalaciones. ¿Qué tenemos acá? Tenemos nuevamente una diagonal para un interruptor y medio, y vemos cómo el control de toda la diagonal está conferido en un solo controlador. Un solo controlador que efectivamente es un dispositivo súper eficiente, muy confiable, pero que eventualmente puede estar indisponible. Y frente a una situación de indisponibilidad, pierdo todo el control, quedándome solo con el control a pie de equipo. Dependiendo de la ubicación de las subestaciones y otras tantas circunstancias, podría constituir un problema. Entonces aquí es donde traigo el mensaje importante que indica: la incorporación al proceso de interconexión del informe RCN permite detectar incumplimientos normativos en los proyectos. ¿Cuál es la idea de esto? Que nosotros detectemos los incumplimientos normativos de los proyectos en la etapa más temprana posible, para que así, durante el desarrollo del proceso, el desarrollador, el interesado, tenga la posibilidad de subsanar, dependiendo de la criticidad del incumplimiento normativo, pueda subsanar el mismo y quedar ok con la instalación. Bueno, aquí voy a tener que hacer uso de la computadora, así que me permito sentarme acá. Me disculpan si les doy la espalda. Bueno, y voy a quedar al leve. Veamos si funcionó. Bueno, al menos está pensando. Ahí está. Estamos. Sí funcionó. Este es el informe de incumplimiento normativo. Esta es la planilla en Excel que nosotros en ingeniería utilizamos. Y le vamos a dar un breve... Vamos a navegar por ella rápidamente, porque en verdad que colocarnos a explicar todo y cada uno de los aspectos que tiene se nos iría a la tarde. Entonces, lo primero que iríamos es a la primera hoja, que es la descripción del proyecto, en donde nosotros como ingeniería colocamos el número del proyecto, nombre, la empresa propietaria, el decreto de ley si exento o ley si corresponde, el segmento al cual, lo siento, discúlpenme, pero el trackback no es tan fácil de... Nos quedamos acá, el segmento al cual pertenece, es decir, segmento de transmisión nacional, polos de desarrollo, transmisión zonal, segmento de transmisión dedicado, y el departamento internamente que solicita el servicio. En este caso, para todos los efectos, es el departamento de proyecto. Luego tenemos la clasificación de las instalaciones, y esto es importante. Acá yo le voy a decir a la planilla si tengo una subestación, si tengo una línea de transmisión, si tengo un transformador, conexión en derivación, unidades generadoras o una instalación cliente libre. Supongamos en este caso que tenemos una subestación y adicionalmente le decimos que estamos a un nivel de tensión de 220 kV. Dependiendo de las características de mi proyecto y lo que yo seleccione aquí, la planilla, bueno, acá en la última parte indico los documentos que estoy revisando del desarrollador o del interesado o del propietario que haya hecho llegar. Luego me voy a la verificación, dependiendo, como les decía anteriormente, de las características de mi proyecto, si mi proyecto está en un nivel de tensión o si mi proyecto tiene una característica particular como una subestación, una línea, voy a la verificación de cumplimiento normativo y dependiendo de lo que escogí en la hoja previa,
simplemente debo hacer todo esto que estoy pasando son las exigencias de la norma técnica. Ahora lo que debo hacer acá es un pequeño filtro, indicar que solo deje las que debo considerar, y la hoja en Excel me deja solo las exigencias de diseño que necesito contemplar para mi proyecto en particular. Una vez que nosotros hacemos esto, revisamos acceso abierto y la disposición de equipos, en donde verificamos distancias eléctricas, llegada ordenada de línea, entre otras cosas. Y por último nos vamos a la hoja de conclusiones, donde entregamos las observaciones, la solicitud de antecedentes adicionales si las hubiera, las recomendaciones y los comentarios asociados al diseño. Cuéntame. Hacemos un solo archivo. Tú en la página 2, acá, perdón, en la página esta, en la descripción del proyecto, si te das cuenta tienes hasta 6 combinaciones posibles. Entonces tú podrías tener subestación, línea, transformación, unidades generadoras. ¿Qué hace la planilla? La planilla linkea con la otra hoja y solo te deja ver las exigencias que son atingentes a tu proyecto. No hay problema. Ahora. Ya vamos para allá. Ya te voy a responder. Entonces, esa es la estructura del informe que hoy en día Ingeniería desarrolla. Como nosotros, siempre pensando un poco en la visión de dar un servicio, como les dije al principio, expedito, eficiente, claramente entendemos que nosotros sabemos lo que estamos evaluando, pero ustedes del otro lado, si van a hacer la pregunta inmediatamente, y van a decir, ¿cómo yo pudiera tener esa planilla? ¿Cómo yo pudiera ver lo que a mi proyecto, en términos de exigencia de diseño, le aplica? Entonces, antes de pasar y a responder tu pregunta, lo primero que les tengo que comentar es que para una primera iteración, nosotros tomamos 5 días hábiles. Y para una segunda iteración, como máximo, tomamos 5 días hábiles. ¿Cuál es la diferencia? Es como máximo. Dependiendo del volumen, complejidad e información que tengamos que revisar, pudieran ser 5 días, pudieran ser 4 días o inclusive pudieran ser 3 días. La idea nuevamente es entregarles rápidamente lo que ustedes necesitan para que subsanen los incumplimientos normativos si es que los tienen. Entonces, la incorporación al proceso de interconexión del informe RCN reducirá las HH utilizadas por las empresas. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque nuestro plan es publicar en nuestra página web una estructura para ustedes, de manera que ustedes puedan hacer un prechequeo de su proyecto. Yo tomo la misma estructura que les acabo de mostrar, identifico, bueno, tengo una subestación en 154 kV, tengo una línea de transmisión, tengo un transformador, van a la página de cumplimiento normativo, hacen el filtro considerar y ustedes inmediatamente saben qué exigencias de diseño normativas nosotros como coordinador vamos a evaluar en su proyecto. O sea, básicamente lo que están haciendo es un prechequeo. Les voy a mostrar rápidamente la estructura, porque en honor al tiempo veo que se está dilatando un poco el tema. Ok, este es el documento que ustedes van a encontrar en la página web. Claramente tiene algunos campos bloqueados y otros dice campo completado por el coordinador. A esto no le deben prestar atención. Esta es una versión preliminar, probablemente tenga algunas modificaciones de forma para que tenga un mejor aspecto, pero igual van a poder ir aquí a la verificación de cumplimiento, a la descripción del proyecto. Lo que está en verde lo deben llenar, si es transmisión nacional, si es por desarrollo, o si es transmisión zonal, o sistema de transmisión dedicado. Luego van a tener que acá, lo que les estaba comentando, nuevamente hacer el ejercicio y colocar las características de su instalación. Supongamos que ustedes van a someter al inicio de interconexión un transformador en 220, colocando siempre en el transformador el nivel de tensión más alto. Y luego van a ir a la verificación de cumplimiento normativo. Obsérvese que acá en la observación del coordinador es un campo que llenamos nosotros y ustedes tienen acá, lo que está en verde es modificable por ustedes, lo otro está bloqueado. Aquí tendrían simplemente
que hacer el filtro y en función de lo que acaban de seleccionar, van a obtener todas las especificaciones, todas las exigencias normativas que le aplican a su proyecto. Esto, a contar de la publicación de esta estructura, ustedes lo van a poder hacer para sus proyectos. ¿Qué les genera esto? Reduce HH, no tienen que estar paseándose por todo el artículo 3, artículo 5, buscando todas las exigencias que le puedan o no aplicar a su proyecto, porque ya con este prechequeo ustedes saben que están, de alguna manera, viendo todo lo que le aplica a su proyecto. Entonces, nuestro mensaje final es que la publicación en la web de la estructura del informe para desarrolladores permitirá que se realice una preevaluación normativa del proyecto, aumentando el nivel de certidumbre en las empresas. Es decir, ustedes, en teoría, la idea y la finalidad es que cuando lleguen mucho más seguros. Ahora, por último, vamos a hablar de esto, que no por estar de último es menos importante. ¿Cuál es la estrategia? Ustedes inicialmente tienen una etapa de admisibilidad, en este diagrama de flujo que está extraído del anexo técnico, en donde ya están entregando a proyectos el diagrama lineal funcional. La idea es que en esta misma etapa, con esa entrega del diagrama lineal funcional, ustedes entreguen el plano de disposición de equipos y el plano de disposición general de instalaciones. ¿Por qué? Porque el informe de revisión de cumplimiento normativo no es vinculante con la admisibilidad, pero guarda relación directa con el desarrollo del proceso y pudiera, dependiendo del incumplimiento normativo, ser vinculante con la puesta en servicio, con la etapa de puesta en servicio, con la entrada a operación o con una eventual normalización, dependiendo de la criticidad del incumplimiento, luego de que ustedes entren en operación sus instalaciones. Entonces, la estrategia y el llamado es a, en esta etapa temprana, cuando hago el inicio de la solicitud de inicio del proceso, entregar los documentos de ingeniería. Son solo esos 3 documentos: DUF, disposición de equipos, disposición general de instalaciones. Como mensaje final, y esto orientado al hecho de darles un servicio de eficiencia, orientado al cliente, que en este caso son ustedes, es que la incorporación del informe RCN, con la incorporación del informe de RCN, logramos mejoras considerables al proceso de conexiones en términos de simplicidad y eficiencia. Muchas gracias. Bueno, sí, en honor al tiempo vamos a hacer solo 3 preguntas, 1, 2 y alguna por allá, 3, ya. Nosotros esperamos que sea para finales de este mes. Hola, una pregunta. ¿Este informe no podría ser antes de ingresar un proyecto? Es decir, antes de tener eventualmente la declaración en construcción, tener este primer paso previo al ingreso de la solicitud. Lo que sucede es que, bueno, y eso probablemente dado el tamaño del diagrama de flujo que mostré, no se percibió. Pero hay etapas previas en las que también nosotros estamos haciendo revisión de cumplimiento normativo. Bien sea por acceso abierto, en donde también estamos revisando, y nuestra idea es tener relación directa con el proyecto durante la continuidad, durante todo el tiempo en el que se desarrolla el proyecto, que pasa de una ingeniería conceptual a una ingeniería básica y que llega a una ingeniería de detalle. Entonces, en la etapa de acceso abierto, nosotros también estamos haciendo revisión de cumplimiento normativo. Idealmente, cuando llegue a la etapa de interconexión, debería ese informe de revisión de normativo conversar con lo que se vio en acceso abierto. De igual manera se está haciendo para el hito 1, para los proyectos regulados o decretados, y igual estamos viendo revisión de cumplimiento normativo para que cuando lleguemos al proceso de interconexión ya el proyecto venga más depurado. La idea es que esto sea bastante más eficiente. Okay. Buenos días, Ali Matute de Cuadrante Ingeniería. Una consulta, digamos, bastante técnica, ¿no? El coordinador emite ciertos planos, diagramas unilineales funcionales con recomendaciones, ¿no? En base a… sin embargo, hay algunas que no, digamos, recomendaciones que no están en la norma, pero que lo que quisiera saber es que ¿cuál es el criterio en la revisión? Por un ejemplo sencillo de un esquema de interruptor y medio,
se solicita que las señales de las tensiones de barra vayan a la protección diferencial, la tensión de las tensiones para oscilografía. Sin embargo, esto no está regulado por la norma ni los anexos. ¿Cuál es el criterio? O sea, ¿es cumplir la norma, lo mínimo de la norma, o tenemos que adaptarnos a las recomendaciones y diagramas unilineales y funcionales que son publicados por el coordinador? A ver, tiene varias componentes esa pregunta. Para responder la primera, el diagrama lineal funcional debe estar desarrollado en función de lo que indica la guía de infotécnica, que está publicada en el coordinador, en la página de infotécnica. El criterio es, y nuestros diseños siempre están apegados estrictamente al cumplimiento normativo. Como su nombre lo dice, una recomendación no es más que eso. O sea, yo puedo hacer una recomendación, un informe de RCN, pero si no es un incumplimiento normativo y no está dentro de observación y no tiene un cumplimiento en relación o con relación en algún artículo normativo, no pasa de ser una recomendación que seguramente tiene su origen desde la visión del coordinador, que obviamente ya son años de preparación, de visión operativa, y sabemos más o menos cómo abordar ciertas debilidades que hay en los diseños. Pero al final del día es una recomendación. Bueno, ahora le damos las gracias a Nelson. Muchas gracias por la presentación.